daremos la bienvenida y un saludo a nuestro querido expositor. Muy buena tarde de nueva cuenta, estimado público que nos acompaña, que nos hace el favor de su presencia. Amigos del Instituto de Mediación de México, sean bienvenidos a un evento académico más del Instituto de Mediación que pone a nuestra disposición. Como es sabido de todos, recientemente fue aprobada la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, misma que es muy necesario de conocer a fondo por todas aquellas personas que nos dedicamos a su difusión, su investigación, su enseñanza y sobre todo a su práctica. Justo y precisamente por ello nos acompaña el presidente y fundador del Instituto de Mediación de México, un reconocido experto en la materia, quien realizará un análisis de dicha ley, el doctor Jorge Pesqueira Leal. Me permito presentar una muy breve síntesis curricular de su persona. Jorge Pesqueira es un profundo conocedor de la realidad social, es un experto en políticas de seguridad pública, es un precursor de la justicia restaurativa y la mediación en México, es fundador del primer centro educativo a nivel posgrado en mediación y justicia restaurativa, es un reconocido filántropo, galardonado con múltiples reconocimientos en diversas áreas. Le fue otorgado el 9 de julio de 2019 en la Ciudad de México por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como recipiendario de la cátedra itinerante Nelson Mandela sobre justicia restaurativa. Antes de cederle la palabra a nuestro experto, comento que al final de la exposición de su importante análisis, si el tiempo nos lo permite, pasaremos a algunas preguntas que amablemente ustedes nos realicen. Adelante, doctor Pesqueira, el micro es tuyo. Muchas gracias, Laura. Un buen día para todos y todas, no cabe duda. El tiempo transcurre y fíjense ustedes, el 5 de febrero del año 2017 se aprobó la reforma al artículo 73 de la Constitución, fracción 29A, en la que se establece la creación o las atribuciones al Congreso de la Unión para crear una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias. Se le dio una vacatio legis de 6 veces. Sin embargo, no se cumplió con esta. Fue necesario incluso que la barra Colegio de Abogados de la República Mexicana interpusiera un amparo para efectos de que se obligara al Congreso a legislar sobre la materia. Aún así, debieron transcurrir más años para que cristalizara lo que ahora es la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Cabe destacar que hubo varias propuestas, varias iniciativas, algunas muy afortunadas, como la de Martí Batres, por ejemplo. Sin embargo, el hecho de que tantas personas hayan intervenido en la construcción de este marco normativo nos muestra cómo es que es necesario que un grupo de expertos y expertas sean quienes laboren precisamente en el diseño de las leyes para que éstas no solo sean congruentes, sino que cumplan con la tarea primaria, como en este caso, de fungir como ley general que establece los marcos regulatorios en cada entidad de la República para que opere la justicia autocompositiva. Yo hubiera deseado que se hubiese tomado también alguna información valiosa de expertos y expertas de nuestro país. Sin embargo, pues lo que tenemos ante nosotros es una ley y sobre ella debemos trabajar. Y sobre todo lo favorable con lo que contamos, y si hay algunas carencias mencionarlas, pero no necesariamente abocarnos a hacer señalamientos sobre estas, porque se trata de crear. Nosotros, los mediadores y las mediadoras, las personas que operamos justicia restaurativa, somos personas positivas. Y en ese sentido, miramos todo lo que pasa como algo que sirve y vale para continuar construyendo y para hacer realidad ese sueño anhelado de todos y todas, construir una cultura de paz. Lo que bien sabemos es una tarea muy compleja, ya que
La misma ley de cultura del Estado de Jalisco establece que hasta en tanto no disminuyamos, reduzcamos la desigualdad social, resulta inviable pensar en cultura de paz. Y desgraciadamente, el mundo en que vivimos, no solo México, América Latina y el Caribe, el mundo entero pasa por tiempos difíciles de violencia, de acoso, de hostigamiento. Y claro, una ley de estas características para nosotros es sumamente importante. Viene a sumar y establecer esos linderos a través de los cuales nos vamos a mover en cada entidad de la República y en Ciudad de México. Es una ley que contempla 9 capítulos, todos pertinentes, el primero relacionado con la naturaleza y el objeto de esta ley general, el segundo con algo muy importante que es la competencia. El tercer capítulo se refiere a facilitadores y a la forma de certificación de los facilitadores. El cuarto, al registro y a una plataforma nacional muy importante para llevar un control sobre cómo operan los mecanismos alternativos de solución de controversias en nuestro país. Pero también hay un capítulo dedicado a las partes, el quinto, y un sexto capítulo muy importante que alude precisamente a cuáles son los mecanismos alternativos que vamos a utilizar nosotros en campo, operativamente. Alude también un capítulo 7 a los convenios tan relevantes y que tanto se ha hablado sobre la importancia y el impacto que estos tienen en la vida cotidiana. Pero algo que vale la pena reflexionar es el hecho de que en el 8º capítulo se aluda a precisamente los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia administrativa. Pero cuando se alude a la materia administrativa se refiere precisamente a el poder judicial o al sistema de justicia administrativa. Y por último, el 9º capítulo, como todo buen capitulado de una ley, alude a la responsabilidad en que se incurre por las personas a quienes toca operar esta ley. Pues bien, si nosotros nos remontamos a la primera fase en esta ley que estamos comentando, encontraremos que, bueno, su objetivo tiene que ver con las bases, los principios fundamentales y sobre todo lo que ya mencionábamos, la competencia en la ley. Pero ya en el artículo 2 aparecen en escena figuras, en particular una que no es que nos sorprenda, pero abre un nuevo horizonte a la práctica de la justicia autocompositiva. Me refiero a la persona abogada colaborativa. Esa es la denominación y se convierte en tan potente que la ley señala que hay 2 figuras que operan la justicia autocompositiva: los facilitadores o facilitadoras, las personas facilitadoras, o bien las personas abogadas colaborativas. Tendríamos, y vamos a mirar un poco más adelante, la diferencia, porque esto nos muestra un nuevo territorio. Sí es importante que no hay nada nuevo tras el sol. El 13 de agosto del año 2021, la Ley de Justicia Alternativa de Quintana Roo reguló la figura precisamente de negociación colaborativa. Luego entonces, nuestro legislador nacional no encontró ni derivativa, salvo el caso de que se utiliza esta denominación para mostrarnos en la negociación colaborativa que hay un abogado que funge o una abogada como colaborador en el proceso de negociación. Aquí sí debo precisar que si nosotros miramos cómo ha evolucionado la negociación en el mundo, vamos a encontrar que si hay un país que se ha caracterizado por ello es Estados Unidos de Norteamérica. Y la escuela de mayor prestigio a nivel mundial que lo ha instrumentado, pues es la escuela de Harvard. La escuela de negocios de Harvard planteó en su momento, ¿verdad?, la formación de negociadores y obviamente en el enfoque colaborativo. Luego entonces, en realidad resulta estéril que en una ley se distinga entre negociación y negociación colaborativa. ¿Por qué?
porque cuando un Estado regula en su marco normativo la negociación, se entiende que alude a los distintos tipos de negociación y a una que es pragmática, como es la negociación colaborativa. También hay negociación asociativa, negociación apreciativa, incluso negociación con enfoque restaurativo. ¿Qué significa esto? Que la creación de la persona colaboradora, a la que vamos a mirar se le da tanta fuerza en esta ley, no es otra cosa que un elemento auxiliar de la negociación en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué significa esto? Que si una persona está negociando, va a un instituto u organización que ofrece servicios de negociación, las partes están negociando, necesitan apoyo, orientación, ahí aparecen en escena personas expertas, abogados, contadores, etcétera, que explican a las partes en conflicto cómo pueden por ellas mismas resolver sus diferencias y luego se retiran. Y en ese sentido aparecen el escucha confidencial, la evaluación de hechos neutral y conjunta, los minijuicios, los juicios sumarios de jurado, el escucha confidencial, y son figuras todas estas que alimentan a las personas o a los corporativos para que esclarezcan algo y lleguen a un acuerdo. Incluso podemos hablar del arbitraje como un vehículo simulado a efectos de que las partes que están negociando miren en perspectiva qué sucedería si no llegan a un acuerdo. Pues bien, tenemos la negociación colaborativa, la conciliación, la mediación, y luego incorpora, desde mi óptica impertinente, la figura de arbitraje de estricto derecho. Ustedes y yo sabemos bien que el arbitraje es un método de solución de conflictos adversarial, que si bien es cierto, pueden las partes hacer uso de un arbitraje en el que no se acuda a estricto derecho, sino a buena voluntad, de todas formas va a ser una tercera persona la que va a decir. Si vemos el texto de la ley general, prácticamente no se menciona posteriormente el arbitraje, sino que se hace un reenvío al Código de Comercio, al Código Civil, a tratados y convenios internacionales, pero al final del día, estas son las figuras que regulan. Algo sorprendente es que, si bien es cierto, la justicia restaurativa es un modelo de justicia, una corriente del pensamiento en distintas áreas del derecho, entre otras el derecho penal, el derecho civil, el derecho de familia, etc. Sucedió que, y aunque tiene sus propios procesos, pues no se reguló como mecanismo alternativo de solución de controversias. Para fortuna de las personas que consideramos que la justicia restaurativa es esencial en el mundo que vivimos, que es una semilla muy potente y que debe crecer en la justicia del presente futuro, por allá en el capítulo 6 de la ley en comentario, se alude a los trámites que deben llevarse a cabo para la solución de conflictos. Y ahí aparece cómo se instrumenta el proceso en mediación, en conciliación. Se establece cómo se instrumenta el proceso en justicia restaurativa. Y también cómo, a través de mecanismos alternativos de solución de controversias en línea, que resulta interesante porque va demasiado allá el legislador y puede ser significativo siempre y cuando tenga claridad sobre lo que colocó en el texto de esta ley general, como lo miraremos más adelante. Otro aspecto importante de la ley es el hecho de que cuando se refiere a los principios básicos de la misma, que ustedes y yo sabemos que no podemos hacer práctica de un modelo pacífico de solución de controversias, sino es que tomamos en consideración sus principios. Y, bueno, alude a un principio que en realidad es una deuda social,
El primer principio es el de acceso a la justicia. Y ese es un tema que nos lastima, que nos hiere, que nos duele a todos y todas. ¿Por qué? Porque las promesas de políticos y políticas el siglo pasado y a lo largo de este siglo ha sido precisamente la eliminación de la injusticia social. Y desgraciadamente no solo no se ha reducido esa injusticia, sino que ha ido en aumento, y esto pues genera un alejamiento real de los justiciables, de las personas, para tocar la puerta del sistema de justicia. La puerta del sistema de justicia adversarial, aunque es gratuita, para tocarla se tiene que contratar a algún abogado o abogada por lo regular, y cuesta, y el procedimiento cuesta también. Para una persona que vive en pobreza extrema, ¿cómo va a hacer para tocar la puerta adversarial o la puerta del arbitraje? Y para la mayoría de la población que vive en pobreza, en América Latina y el Caribe, o que vive en pobreza extrema, ¿de qué manera va a ser para bajar de un pueblo en la montaña, de alguna región retirada de los tribunales, para que se le dé la oportunidad de que a través de la mediación, de la conciliación o alguna vía autocompositiva tenga acceso a la justicia? Una y otra vez repetí: regulen la justicia itinerante en esta ley general. Es esencial que si las personas, por su condición socioeconómica, por su ignorancia, por la realidad trágica que se vive en las sociedades en las que estamos inmersos, no pueden ni saben qué hacer en el ámbito de la justicia, que ésta se aproxime a la persona, sea distinta de la vida, para que tengamos la tosudez de gestionar el conflicto de la misma manera, pretendiendo borrarlo, abordarlo coercitivamente, manipulando como cualquier vía que no sea el hecho de que yo quiero esto y lo voy a obtener. Y si bien es cierto, en Estados Unidos de Norteamérica, un principio básico es que todas las personas en esa nación gozan de autonomía de la voluntad, también cierto es que los avances de la ciencia y la tecnología a lo largo de estos últimos años han mostrado, desde el margen de la biología molecular, desde el margen de las neurociencias en sus distintas expresiones, neuroendocrinología, neuropsicología, etcétera, que las personas traemos un nivel de determinismo que heredamos y que podemos ajustar si es que el entorno en el que nos criamos no nos aliena, si es que ese entorno no conspira contra nosotros. Lamentablemente vivimos en un entorno que sistemáticamente conspira contra la libertad del ser y nos convierte en personas que creemos que somos libres por el solo hecho de hacer lo que en el contexto social se determina como lo que tiene sentido hacer. A esto voy precisamente porque tenemos necesariamente que tomar en consideración los principios, pero los principios los podemos ver desde un mediador o mediadora como un simple técnico o técnica, o un mediador o mediadora de alto perfil, que no es una persona facilitadora, es una persona experta, especialista, bien formada, sobre todo cuando lo hace en el contexto de sucesos que van a culminar con el equivalente a una sentencia pasada a autoridad de cosa juzgada. Entonces, esa persona no facilita la comunicación. Esa persona ingenia qué hacer para que estas partes, estos intervinientes, ¿no?, logren en el proceso, ¿verdad?, tener una mirada más amplia de sí mismos y de su entorno y cobren algo de autonomía de la voluntad. Es tan preocupante en ocasiones cuando uno analiza legislaciones que debieron ser muy cuidadosos las personas que tomaron la responsabilidad por el impacto nacional que tiene, sobre todo porque se habló una y otra vez de construcción de cultura de paz, que cuando definen mediación o cuando definen conciliación la acotan aún más que como hasta ahora se había regulado. Y el colmo, aluden de las metodologías como mediación, un procedimiento a través del cual las partes solucionan. O sea, no es que las partes buscan, pretenden
intentan encontrar una solución o una salida. No, categóricamente solucionan. O sea, la mediación en sí genera la solución del conflicto. La conciliación en sí genera la conciliación del conflicto. Es decir, no es ni siquiera suficientemente aseada la definición para hablar de que en el proceso pueden acontecer sucesos que culminen con la suspensión, el levantamiento de la sesión, o que las partes pueden no llegar a un acuerdo. Obvio, para que simplemente se aborde a la persona mediadora, a la persona conciliadora, como un simple, básico y elemental facilitador o facilitadora, única y exclusivamente, también se reduce la figura, ya de por sí muy acotada, es un simple facilitador de la comunicación. Ni siquiera como se marca en las leyes, como en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, que alude a que facilita la comunicación y el entendimiento. Pero señores y señoras, amigos, amigas, entendimiento es un concepto mega poderoso. En el ámbito penal, ustedes saben que para que una persona responda por su comportamiento, debe de ser imputable. Y la imputabilidad significa la facultad de entender y de querer. Entonces, cuando un mediador o mediadora busca que las personas entiendan algo, es un proceso complejo, cognitivo, que involucra nuestros tres cerebros, el básico, el límbico y el cognitivo. Bueno, se borra y se le pone simplemente facilita la comunicación. El trabajo llevado a cabo desde los años 90 por el Instituto de Mediación de México, el trabajo que hicimos en convenio con la CONATRIB el siglo pasado, el trabajo que hicimos con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y después con la Secretaría de Seguridad Pública, se derrumba, creo yo, por ignorancia. Se borra la historia en México de la mediación, de la conciliación en su nueva óptica, de la justicia restaurativa, se inscribe precisamente en sucesos de vida real, en los que incluso en su momento, y puedo decirlo yo de viva voz, porque fui una persona que interactuó en ese ejercicio, ¿verdad? Pensamos y reflexionamos junto con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la CONATRIB, dónde sería pertinente que se regulara desde el Ejecutivo o desde el Poder Judicial los métodos alternos de solución de controversias o la justicia autocompositiva. Quiero decir que fui quien más insistió que se debía ampliar la percepción del sistema de justicia, que no se acotara únicamente a administrar justicia, a decir quién tiene la culpa y quién no la tiene, quién es responsable y quién no lo es, sino darle ese poder de que la justicia se materialice, que vaya más allá del derecho, porque sabemos que hay derecho que no es justo, y para ello, qué mejor que el tribunal, el poder judicial, para abrirse y ahondar en las comunidades con estrategias que se fueron llevando a cabo a lo largo de este siglo. Y resulta que todo ese caminar de entidades federativas, generando cuadros de mediadores, mediadoras, personas que han crecido en justicia restaurativa, conciliadores, no, se derrumban, los modelos desaparecen, el modelo circular narrativo carece de relevancia, el modelo transformativo también, el modelo asociativo igual, el modelo humanístico. Todos estos modelos para el sistema de justicia mexicano, lo cual no creo que tenga la voz completa el poder legislativo para otorgarle al poder judicial algo que desde la sociedad civil, en la periferia de la patria, logramos nosotros que se produjera a nivel nacional. Y después que se ha logrado que los operadores de los distintos centros o direcciones de justicia alternativa de la nación puedan entrar o ir más allá y capacitar en escuelas, capacitar en barrios, capacitar en distintos espacios para efectos de prevenir conflictos, para efectos de gestionarlos antes de que se encuentre ante un tribunal.
Resulta que prácticamente esta ley general lo borra de un plumazo. Vaya ocurrencia de desaparecer los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia social. Solamente quedó regulado en materia pública, privada, pero no en la social. Entonces, habrá que continuar caminando, tendremos que ir tomando de esta ley que menciono lo valioso. Tiene también, cuando habla de la competencia, por ejemplo, bueno, pues se crea un Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, representado por una persona del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Por una persona de cada centro, de cada estado de la República, y en su conjunto configuran ese Consejo Nacional, que es la institución más poderosa y la que define todo lo más relevante para la instrumentación, operación y todo lo que corresponda a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y además se crean también centros públicos de mecanismos alternativos de solución de controversias que carecen, como en algunos estados ya existe, incluso de presupuesto propio. Estoy seguro yo que algunos directores de centros de justicia alternativa del país se están dando de golpes contra la pared cuando se minimiza el rol que tiene en el sistema de justicia la justicia autocompositiva. Y se los dije una y otra vez en la CONAPRIB, en distintos lugares, con gobernadores, con distintos operadores o con distintas personas que tienen el perfil idóneo. Les decía, es que el árbol de la justicia tiene una raíz muy sólida, y ese árbol de la justicia tiene ramas, y una rama es la adversarial y otra es la autocompositiva o mecanismos alternativos de solución de controversias. No quieran mirar el Poder Judicial asentado en el mundo adversarial y dejando como algo secundario o menor este otro mundo que es el que puede permitirnos superar las condiciones en las que actualmente se vive en nuestro planeta y particularmente en nuestra región, de violencia, de acoso, de hostigamiento, etc. Entonces, es importante que más allá de que nos aboquemos a la instrumentación, comencemos a reflexionar sobre si, como la misma ley lo dice, ¿no? Se trata de que a través de esta vía se genere o se desarrolle una cultura de paz. Bueno, pues entonces dale la dimensión y no te refieras a un facilitador simple y sencillamente, cuando se sabe, todos ustedes, todas saben que en México hay licenciaturas en la materia, que hay posgrados. Una persona puede tener la licenciatura, la especialidad, la maestría, el doctorado en mediación. Esa persona es una facilitadora, es una persona que solamente sabe 2, 3 técnicas para que las personas se comuniquen mejor, o ha desarrollado cualidades positivas, habilidades sociocognitivas suficientes como para que pueda manejar conflictos tan sencillos como diferencia entre 2 personas en un vecindario o diferencia entre 2 naciones, como pudiera ser Rusia, Ucrania, Israel, Hamas, etc. Entonces no se dimensiona en esta ley general, ¿no? Lo que se esperaría sea la justicia del presente futuro. Y también cuando se alude en el capítulo relativo a facilitadoras, a las personas facilitadoras, queda muy claro que pueden ser o personas facilitadoras públicas o privadas. Sin embargo, aunque se otorga fe pública a las personas facilitadoras privadas, únicamente se hace por lo que toca al convenio y a los documentos que se anexan en el procedimiento que culmina con la solución del conflicto. Obviamente, la fe pública debe cuidar, en todo caso, el sistema que selecciona a las personas que se forjan, ¿no? Que sean personas con un historial de honestidad a toda prueba, porque independientemente de que se reduce su ámbito de acción, de competencia, estamos hablando de que se está otorgando fe pública por lo que toca al convenio, a documentos que se expidan, etc. Se dio y se crearon condiciones para que estos centros
dependieran del Poder Judicial. Es decir, si se sigue a pie juntillas, las reformas que se deben llevar a cabo dentro de un año, a partir del día 24 de enero del presente año, tendrán que ajustarse a los linderos que establece esta ley general. La certificación compete al Poder Judicial también. Claro, luego le da vida el Poder Judicial a través de los centros públicos de mecanismos alternativos de solución de controversias. Pero el Consejo Nacional, que es el más fuerte, el más potente, el que define o delinea las políticas públicas que se van a instrumentar a nivel nacional, es un comité en el que las personas que participan lo hacen ad honorem, que no cobran, y que su función, su misión es de un trabajo muy complejo para poder dimensionar o redimensionar en una interpretación extensiva esta ley general. Los reglamentos, demás disposiciones que tengan que surgir, los nombramientos aparecen en los artículos transitorios, 90 días para la designación de los directores de los centros, 180 días, y para el Consejo en particular, 180 días para otras actividades que tienen que ver con reglamentación, etcétera, y el ajuste a la ley general, que es un año. Y retornando otra vez a este caminito con el que yo iniciaba, pues claro que también hay un apartado relativo a las partes. Y aquí viene algo interesante. Cuando se trata de personas vulnerables, cuando se trata de personas que han experimentado violencia, cuando se trata de niños, niñas o adolescentes, se les debe escuchar. Y el hecho de que no se escuche tiene consecuencias de lo que hace que se eleve a categoría de cosa juzgada del convenio. Pero también, cuando hay personas con este perfil, lo que debe pasar es que el director del centro, no el sistema de registro de convenios, debe hacer un proceso de análisis profundo que lleva hasta 30 días para definir si no se están vulnerando los derechos de personas con el perfil que les mencioné anteriormente. Y así, si nosotros transitamos a otro capítulo, nos vamos a encontrar en este tema que tiene que ver con cómo se tramitan estos distintos procedimientos. Y bueno, está el procedimiento convencional, ordinario, dirigido a la mediación, a la conciliación, con reuniones previas, con interacción cuidada, siguiendo el formato Harvard de enfoque de satisfacción, fincado precisamente en la autonomía de la voluntad, con un poder judicial que solo quiere despresurizar el sistema, pero que no tiene ningún interés en que este mundo en el que estamos, en el que caminamos por una cuerda floja, sin red abajo, realmente experimente un cambio a fondo de la justicia. Vaya desilusión la mía en lo personal, por ser quien en los 90 estuve dale con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, dale con la Secretaría, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a partir de 2000 Secretaría de Seguridad Pública, para que incluso no fuera, como pasa por ejemplo en Argentina, que es la Secretaría, precisamente es el Ministerio de Seguridad el que regula estas figuras, sino que se la traspasaron al Poder Judicial. ¿Por la sensibilidad del Poder Judicial? ¿Dónde está la sensibilidad? ¿Por qué? Porque participaron en el proceso de elaboración de esa ley las personas responsables de los centros de justicia alternativa de la nación, salvo que yo supongo que no se les hizo caso y habrá que ver qué agentes fueron los que tuvieron una intervención nodal para terminar por construir una ley con este perfil. Sí vale la pena señalar que dentro de este capítulo se regula la justicia restaurativa. Cabe precisar que incluso en el artículo 5 relativo al glosario de esta ley general se regula también la justicia, los procesos de justicia restaurativa y la justicia terapéutica. Viene a colación, se los voy a mencionar a continuación,
porque nos salda de alguna manera, aunque no se corresponde con la claridad con la que se regula en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal de Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, incluso con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Peor aún, ni aún con la Ley Nacional de Ejecución Penal podemos extraer de esta ley general, ¿no?, definiciones. Por ejemplo, como un conjunto de sesiones, de encuentros, de interacciones metodológicas, multidisciplinarias, especializadas, enfocadas en el manejo del conflicto para que se reconozca las necesidades que debieran cubrirse, etc. Pero ya en el artículo 6 que les menciono, en el artículo 81, se señala que la justicia restaurativa, ¿verdad?, son prácticas y procedimientos cuyo objetivo es atender las necesidades individuales y colectivas de los protagonistas del conflicto, así como lograr su integración al entorno de donde proviene, procurando, claro, que no se repita esta cosa. Y luego ya se refiere a algunos puntos que son los que yo les pido a ustedes en los estados, ¿no?, porque se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en tratándose de justicia restaurativa y de justicia terapéutica, para efectos de que se haga una regulación cuidada. En los estados debemos tomar esta corriente de pensamiento tan apreciable, tan valiosa para el futuro de la humanidad, la justicia restaurativa. Por fortuna, el legislador, en la ley general, distingue entre justicia restaurativa y sus procedimientos. No dice que es justicia restaurativa. Yo tengo una visión clara, la justicia restaurativa como un sistema democrático de construcción de paz social y en consecuencia de armonización de las relaciones interpersonales y grupales dañadas por la conducta conflictiva, con objetivos muy claros. Sí, cuando hablamos de atender necesidades, hablamos de la víctima, hablamos de los protagonistas del conflicto, sea cual fuera el derecho, no de uno o de otro. Hablamos del que se mira como ofensor y el que se mira como ofendido, y al ofensor lo miramos como ofensor ofendido, pero también miramos el contexto. La escuela es ofensora, ofendida. El barrio es ofensor, ofendido. El centro de trabajo es ofensor, ofendido. La verdad de las cosas es que nosotros ahondamos, encontramos que subyace a un conflicto historias complejas, y precisamente encontrar que aunque se aluda a procesos restaurativos con una visión reducida, por lo menos al hablar en la Ley General de los objetivos de la justicia restaurativa, experimenta uno alivio, porque señala, por ejemplo, que la justicia restaurativa tiene por objeto restaurar a las partes o a la parte afectada en lo emocional, en lo material y en lo social. Bueno, es poco lo que expresa, pero se puede desarrollar. 2. Procurar que la integración de las personas se dé en el entorno donde se encontraban, bajo la premisa de que ese conflicto no se repita. 3. Ayudar a que las partes en conflicto comprendan que su decisión, la toma que hicieron para definir o establecer qué es lo que querían, causó un daño, y que ese daño debe reflexionarse sobre cómo no vuelva a repetirse. Pero hay otro objetivo que me fascina, y es en el que yo quiero, es por lo que valdría la pena mi intervención el día de hoy, ese objetivo que establece que los procesos de justicia restaurativa tratan de generar espacios seguros en la integración
social y comunitaria, enfocados en la familia, en la escuela y en la comunidad, incluidos aquellos escenarios en los que cualquier persona tiene derecho a su desarrollo como tal. En esa única fracción podemos construir nosotros un título, un capítulo maravilloso de justicia restaurativa en cualquier contexto. Y entonces tomamos de la ley general lo que nos pueda proveer para nosotros rescatar lo que sí lo es y plasmar nuestros conocimientos, plasmar en los legisladores locales con asesores pertinentes la adecuación de las leyes estatales a la ley federal. No podemos dejar detrás la figura que les mencionaba, la figura del abogado colaborador, el abogado o la abogada, la persona abogada que colabora con las partes en conflicto permanente. ¿Cómo es? Imaginen ustedes que cualquiera de quienes me miran y yo tenemos un conflicto, pero no hemos encontrado cómo solucionarlo. No queremos ir a mediación, no queremos asistir a conciliación, no nos interesa un proceso restaurativo, queremos negociar. Pero en este caso, queremos negociar con alguien que nos acompañe durante todo el proceso de negociación, que nos ilustre, que nos provea panoramas y nos diga qué debemos tomar en consideración. No es conciliación, es mucho más potente, más amplia, más fuerte la interacción de esta persona abogada colaboradora. La persona abogada colaboradora, como cualquier otro personaje, un facilitador o facilitadora, debe pasar por un proceso formativo de 120 horas, que así lo establece la ley general. Que si la persona quiere operar en el ámbito restaurativo, tiene que sumar 60 horas. Ustedes y yo sabemos que 180 horas son insuficientes para abordar conflictos complejos, por ejemplo, en justicia restaurativa en materia familiar, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero sí establece que todas las condiciones, todos los requisitos que se establecen para una persona mediadora o conciliadora son los mismos requisitos para una persona abogada colaborativa, y que también el efecto del convenio que firmen las partes de hacer, de no hacer, sucesos ya acontecidos o incluso sucesos futuros pueden ser materia de convenio, pero de un convenio que se va a presentar ante el centro correspondiente para que lo evalúe, y si no contraviene disposiciones de orden público, si no afecta intereses de terceros, si se llamó a los que debería comunicarse para que estuvieran presentes como niños, niñas y adolescentes, entonces se aprueba y se eleva a categoría de cosa juzgada. ¿Qué significa esto? Que muchos convenios que ahora son llevados a tribunales en procedimientos adversariales ya van a tener como un abogado o abogada colaborativa la cualidad de cosa juzgada. Esto va a disminuir la actividad de las personas que ejercen o ejercemos la profesión en la abogacía. Pero, bueno, y por otra parte, evitan conflictos adversariales, pero aquí es clave y será esencial la formación en el ámbito del diseño de convenios para que, elevados a categoría de cosa juzgada, no haya condiciones para que se reabra algún procedimiento, porque el blindaje fue tal que se tendrá que ejecutar sí o sí aquello que se incumplió. Y así nosotros vamos mirando a lo largo de esta ley general cómo es que sí es importante también que el convenio se firme, ¿verdad?, sea un convenio producto de la libre y espontánea voluntad
de las partes que intervienen. Obviamente hay una serie de condiciones para la mediación privada. Tienen su espacio los centros de mediación privada. Vuelvo a repetir, no tiene espacio los centros de mediación o de justicia alternativa en el ámbito social. Me parece que ese es el más importante. Me parece que en la medida en que nosotros desarrollemos estrategias de solución autocompositiva de conflictos en el territorio donde los conflictos se suscitan, podremos hablar de acceso a la justicia. Ahora mismo en México, en América Latina y en la mayor parte del mundo, el acceso a la justicia es una falacia. No hay tal, ya se lo decía con anterioridad, no existe condiciones objetivas para que las personas puedan experimentar la sensación de que si algo sucede, pueden tocar la puerta. Así como en Estados Unidos existen tribunales multipuertas y puedes tocar la puerta adversarial, la puerta de la negociación, la puerta de la mediación, de la conciliación o cualquier otra puerta. Y también déjenme ya para ir concluyendo, comentarles que esta figura de la persona abogada colaborativa, si bien es cierto que se legisló el 13 de agosto del 2021 en Quintana Roo, es una figura también norteamericana. Parece ser que la imaginación de los mexicanos, la imaginación de las personas que vivimos en América Latina, solamente da para la supervivencia. ¡Qué pena, qué vergüenza! En 1991, Stuart Webs, es un abogado norteamericano experto en familia, planteó la necesidad de que hubiese un desarrollo que terminó por construirse como derecho colaborativo. Nosotros ahora, ustedes pueden, si quieren conocer más sobre la persona abogada colaborativa, basta con que ingresen a internet y pongan derecho colaborativo. Y ahí va a aparecer una figura anglosajona, nacida en los Estados Unidos de Norteamérica. A nuestros legisladores, y pareciera ser que a nosotros no se nos da crear algo que tenga que ver con nuestra realidad cultural, pero somos expertos, así como nos pasó con España en el siglo XIX, que éramos muy buenos para reproducir la legislación española. Ahora nos pasa en el siglo XXI, que somos excelentes discípulos de Estados Unidos para construir marco normativo en todos los ámbitos del derecho. Y también los invito a que hagamos una reflexión de no permitir más leyes generales. Durante el gobierno de Peña Nieto se crearon condiciones de centralización por miembro de un Estado de la República que tiene una constitución, que tiene un marco normativo y que forma parte de un mosaico de culturas que es la nación mexicana. Hay mucho más que expresar. Para cerrar, ya les digo que una parte final de la obra alude a dar competencia a los tribunales administrativos, tanto de la Federación como del Estado, en condiciones o circunstancias similares a las que da al Poder Judicial de la Nación o a los poderes judiciales de las entidades federativas y de Ciudad de México. Tengan muy buenos días, les doy las gracias y espero que esto que he comentado sirva para que ustedes se abran a una reflexión profunda y sobre todo a mirar cómo pueden extraer de esta ley general que alude a la salud, que alude a la educación por ahí en algún lugar extraviado, para que ustedes acomoden en nuestro Estado, en el Estado de la República a la que pertenezcan, ustedes acomoden la ley general extrayendo la savia, lo más rico que ésta lleva consigo. Chao. Bien, muchas gracias. Agradecemos profundamente al doctor Jorge Pesqueira Leal, nuestro fundador, líder y presidente de nuestro Centro Educativo de Posgrado en el Instituto de Mediación de México, el que nos haya brindado este interesantísimo y nutritivo análisis sobre la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias recién publicada. Gracias, doctor. Y bien, a nombre del Instituto de Mediación de México, de su directora general, la doctora Luz de Lourdes Angulo López,
su coordinadora académica, la doctora Claudia Navarro Reyes, su servidora Laura Quiroz. Les damos las gracias por su acompañamiento y les pedimos estar pendientes de futuras presentaciones, de futuros actos académicos. Hasta luego.